Bueno, pues aquí estamos otro martes más con Ángeles Molina en Salud Ecológica. Ángeles, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muy Bu- bien. ¿Ha ido bien la semana, como Sí, siempre? sí, muy bien. Bueno, pues esta semana vamos a hablar de las vitaminas y de lo necesarias que son para nuestro cuerpo, ¿no? De Sí, la vitamina A, concretamente, ¿no? sí, empezamos el otro día a hablar, a hacer una introducción de lo que era, si era necesario suplementar o no. Y vamos a ir un poco, pues eso, introduciéndonos un poquito más en cada una de las vitaminas para que vayamos tomando conciencia de la importancia de la alimentación y de si realmente necesitamos suplementar o no. Bueno, realmente son necesarias las vitaminas, tenemos que tomar vitaminas, pero el suplementarlas también en algunos casos, o la mayoría de casos, como ya Sí. comentábamos. ¿Qué son las vitaminas? ¿Qué son las vitaminas? Pues mira, son unas sustancias, digamos, orgánicas que normalmente las ingerimos a través de los alimentos y son esenciales. Entonces, si realmente a través de los alimentos no las ingerimos, no, el organismo no puede producirlas, salvo alguna que ya estuvimos comentando que las bacterias intestinales que tenían que estar muy bien, pues podían digamos, sintetizar. Pero la mayoría tenemos que tomarlas a través de la alimentación. O sea que es necesario que sea a través de los alimentos y a través de una comida de calidad para poder obtenerlas. Y recordemos que si la alimentación es una alimentación, como hemos dicho muchas veces, llena de fertilizantes químicos, que ha estado mucho tiempo en una cámara, que se ha cogido verde, pues muchas veces no va a tener, la mayoría de las veces no va a tener la cantidad suficiente de vitaminas que necesitamos. Con lo que es muy importante que para obtenerla de la alimentación tiene que ser una alimentación que sea ecológica y que sea una alimentación de proximidad, porque si no, si es una cosa que está cogida hace mucho tiempo, pues lo más probable es que esté bastante oxidada de vitaminas. Bueno, las vitaminas hay de diferentes tipos, pero ¿cómo se clasifican, Pues Ángeles? mira, normalmente se clasifican por lo que llamamos liposolubles o hidrosolubles. Es decir, las liposolubles, que son normalmente las que se disuelven en grasa, ¿vale? Y luego las hidrosolubles, que son las que se disuelven en agua. Es decir, las liposolubles, que es de lo que vamos a hablar hoy, normalmente necesitas grasa para que el organismo pueda trabajar con ellas. Es decir, que si no hay una dieta que haya algo de grasa, pues es difícil que podamos absorberla a través de la dieta. Bueno, son diferentes formas Sí, y sí, sí, diferentes diferentes formas. vitaminas. Sí, diferentes vitaminas. Por ejemplo, la que vamos a hablar hoy, que es la liposoluble, la vitamina A. Dentro de las liposolubles tenemos varias. Tenemos la vitamina A, tenemos la vitamina E, tenemos la vitamina K y tenemos la vitamina D, que son las que normalmente decimos que son vitaminas que se pueden acumular. El problema es que muchas veces estas vitaminas, que siempre estamos con el miedo de que se pueden acumular en el organismo, el problema es que normalmente al Pero final acaba habiendo no se déficit. acumulan, ¿no? Sí, si se acumulan, si tomas un exceso, sobre todo cuando hay una suplementación en exceso, puede haber una acumulación. Pero a través de la alimentación vamos a ver hoy que no, que estamos realmente más bien en déficit. O sea que vamos a, Normalmente, ¿no? normalmente, sí, la alimentación, a través de la alimentación hoy en día estamos prácticamente en déficit de todas ellas. Pues por eso que estamos hablando de que Hay que suplementarlas. y que ha cambiado nuestra forma de producción alimentaria y esa forma de producción que de estos 50 años ha influido muchísimo en lo que es la calidad y la cantidad de vitaminas que podamos tener, ¿no? Y en este caso la vitamina A es bastante importante. O sea que en teoría habría que suplementarlas, aunque comas muy bien, como decíamos la semana Ujú. pasada, aunque pensemos que estemos comiendo perfectamente y nos sintamos muy bien, pues a veces, o la mayoría de casos, hay que suplementarlo. Hay que ver qué situación, pero si es lo que digo, si la comida que estás tomando no es una comida ecológica y no es una comida de proximidad, lo más probable es que te va a faltar vitaminas, eso seguro. Y luego además hay diferentes situaciones, como dijimos, pues no es lo mismo estar en un embarazo, un niño en crecimiento, una persona mayor, una persona que tiene alguna enfermedad, no es lo mismo, o un deportista, o una persona que es vegetariana o vegana, pues todas estas personas tienen que tomar más conciencia de esa necesidad de ciertas vitaminas y especialmente de la vitamina A que vamos a hablar hoy, porque es una vitamina que especialmente sobre todo está en productos animales, entonces bastante más complejo, ¿no? Obtenerlo si eres pues, vegetariano o vegano. Ujú. ¿Cuál es la primera que se descubrió, Ángeles? Precisamente esta, la vitamina A, es la primera que se descubrió y es, digamos, por la que se clasifican, digamos, empiezan desde ahí. Casi todas las vitaminas se le ha puesto una A, letra, B, A, ¿no? B, C, C. D, sí, se le ha ido poniendo una letra y bueno, pues esta es la primera que se descubrió. Bueno, y realmente está en los animales. Sí, sobre todo la mayor fuente la tenemos en carnes. Ujú. Carnes, pescados, lácteos es la mayor fuente. Pero fíjate, no en carne, en cualquier carne, sino en las vísceras. Es decir, este es el tema. El tema es que hoy en día, sobre todo a partir del tema de las vacas locas, recuerda que
que la gente ya ha perdido mucho, o sea, ya no come vísceras porque tiene mucho miedo a la contaminación, a la acumulación de toxinas que sobre todo se acumulan en los hígados y en los riñones de los animales, sobre todo con la alimentación de hoy en día que tienen los animales de lo que es la ganadería intensiva. Entonces todo lo que son las toxinas, las vacunas, el exceso de medicamentos se va a ir acumulando en riñones e hígado. Entonces, entre eso y el miedo que hubo de las vacas locas, ya realmente hoy no se consume prácticamente vísceras. Y la mayor cantidad de fuente de vitamina A que tenemos es en el hígado de un animal. Es decir, de hecho, en el ser humano, donde se acumula es en el hígado del ser humano. Entonces, el animal pasa igual. Y como ya no se come hígado, pues prácticamente es muy difícil obtener de una fuente animal la cantidad de vitamina A que necesitas. Fíjate, para poder obtener, si no es de hígado de animal, la cantidad de vitamina que necesitamos, tendríamos que comernos 2 o 3 kilos de pescado, ¿sabes? Es mucho. Para obtener la cantidad que necesitamos en un día, ¿no? O sea, de vitamina A. O 300 gramos de queso, que eso la gente a lo mejor como mucho, el que es muy quesero a lo mejor se come 100 gramos, pero 300 gramos de queso bastante complicado, es ¿no? complicado. Sí, o 8 huevos, o sea, que decir, nadie se come 8 huevos en un día, ¿no? Además aquí no se puede, en teoría, porque sí, o sea, coges un empacho. Sí, tremendo, ¿no? O sea, que es bastante complejo. Entonces, fíjate que es difícil que al final obtengamos la cantidad que necesitamos pues eso, de esta vitamina A, ¿no? Que habría que, entonces aquí está claro que hay que suplementar, sí o sí, sí, porque está claro que no podríamos, aunque sí, quisiéramos, sí, porque es difícil. No podríamos. Fíjate que es verdad que sobre todo en Estados Unidos y en algunos, pues también incluso en Europa, muchos alimentos se fortifican, ¿sabes? Hay muchos cereales, muchos lácteos que se fortifican con vitamina A y con vitamina D y se fortifican precisamente porque se sabe que realmente es difícil hoy en día llegar a la cantidad que necesitamos de vitamina A, ¿no? Entonces, a menos que tomes un alimento fortificado y que contenga la cantidad que necesitas para el día, bastante difícil a veces obtener esa cantidad. Además, no sé si os acordáis que cuando éramos pequeños, por lo menos mi abuela me lo hacía, no sé si la tuya, que iba detrás con la cucharada de aceite de hígado de bacalao. Sí, bueno, eso siempre. Eso siempre que iba, eso, la fuente más Yo creo que más grande de en nuestra vitamina. generación era eso. Eso era obligatorio. Todavía recuerdo yo esas botellitas que habían cuadraditas y altas, ¿verdad? No sé si la recuerdas tú. Mi abuela era de lata, era una lata que abría y te metía ahí la cucharada de vitamina del aceite de hígado de bacalao, que estaba aquello mortal. Estaba malísimo, pero bueno. Pero bueno, yo creo que era cuando te ibas al cole y cuando venías. Sí. Entonces decías, uy, no sé, yo no tengo ganas de volver a casa. Tengo ganas de volver a casa hoy. Sí que es verdad, no te escapabas. Ahora ya eso no se hace, eso ya es muy difícil verlo y de hecho incluso pues eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Que los hígados de los animales en general, incluso de los pescados, suelen estar bastante contaminados. Aunque es verdad que ahora como suplemento sí que está pues eso, el aceite de hígado de bacalao, pero está en una perlita, en una capsulita que ya no tienes que sufrir tanto, ¿no? Que ya para tomártelo. No se nota tanto. No se nota porque es una perla y la tragas, ¿no? Lo malo es que los niños lo tienen difícil, tienen que seguir con la cucharada. Tienen que seguir con la cucharada. Sí. Pero se sigue con la cucharada. Se sigue. Hombre, hay gente que lo hace y gente que no, como te digo, sí que es verdad que hay bastante, que a veces sí que si hay un multivitamínico sí que lo va a llevar y si hay un multivitamínico específico para niños, pues normalmente sí que va a llevar la vitamina A ahí como dosis, pero que muchas veces no. Y de hecho ahora mismo casi todo en el estamento médico lo que se está recomendando sobre todo es vitamina D para el crecimiento, para el raquitismo y tal, pero la vitamina A no se está dando. Uh-huh. O sea que esto demuestra realmente de que podemos tener un exceso o también un déficit. Más bien, ahora mismo, si no es suplementación, hay un déficit. O sea, seguro. O sea, si ahora mismo no tomamos esa suplementación, tenemos un déficit. Ahora, la gente que se suplemente, pues por supuesto que puede acumular. Pero si no se suplementa, a través de la alimentación hay un déficit seguro. Porque a menos que sea una persona, como he dicho, que esté tomando todos los días pues esa cantidad de hígado o una cantidad importante de paté. Fíjate, para obtener esa cantidad, por ejemplo, en formato paté de vitamina A, necesitaríamos 100 gramos de paté. Nadie se pone 100 gramos de paté. O sea, normalmente a lo mejor la gente se pone un poquito en un trocito de pan, ¿no? Y luego además los hígados hoy en día de los patos o de cualquier animal, es lo que estamos diciendo, están súper intoxicados. Es de las cosas más tóxicas, ¿no? Entonces tampoco es a veces tan interesante, ¿no? Acudir al hígado del animal, ¿no? A menos que sea un hígado ecológico, ¿no? Así que es bastante complicado. Es bastante complicado, efectivamente, porque necesitamos esa fuente de alimentación, pero si llegamos a consumirlo, pues tiene que ser de
de un animal ecológico, sí o sí. Sí, de No hay ganadería, otra... de ganadería ecológica, porque en cuanto tengamos ganadería intensiva, lo que estamos haciendo es más bien envenenarnos con tanta toxicidad, con tanta vacuna, con tanto antibiótico, ¿sabes? O sea que... Bueno, pues lo que sí que nos está comentando Ángel es que, vamos, en general, la mayoría que estamos escuchando el programa o viendo el programa, pues tenemos déficit. Sí, la mayoría, o sea, la mayoría, de hecho, Si no tenemos suplementación. si no tenemos suplementación, la mayoría de la gente está con déficit. Y de hecho, ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que está pasando causado por eso, pero en general sí, la mayoría tiene déficit. Bueno, pues ¿qué funciones tiene esta vitamina A? Pues mira, las funciones son precisamente de las más importantes, porque estamos hablando del desarrollo y el crecimiento, o sea, para que nuestros órganos funcionen correctamente y para poder, por ejemplo, un niño que tenga un desarrollo correcto o un bebé que tenga un desarrollo correcto, necesitamos una gran fuente de vitamina A, ¿no? Entonces, por ejemplo, un adulto que necesita entre 2.700, entre 2.100 y 2.700 unidades internacionales o unos 900 miligramos más o menos, pues para obtener esto tenemos que tenerlo, como he dicho, de esa fuente segura y es necesario que pueda hacer todas esas funciones, como por ejemplo funciones de lo que es el metabolismo. O sea, nuestro organismo para poder funcionar y hacer todas las funciones correctas metabólicamente hablando necesita una dosis importante de vitamina A, que es esta dosis que he dicho. Luego, para mantener lo que es la vista, nuestros ojos necesitan una dosis importante de vitamina A. De hecho, hay mucha gente que tiene problemas, sobre todo empieza con la presbicia demasiado pronto, o que tiene problemas de ceguera nocturna, es decir, por la noche como que ve menos, y esto es causado precisamente por ese déficit de vitamina A. Gente que tiene mucosas y lo que es la piel muy reseca, también es por una falta de vitamina A, porque está influyendo en todo lo que es no solo nuestro metabolismo de todos los órganos, sino de todas las funciones que tiene que hacer cada órgano, sino además en un montón de cosas como todo lo que es el tejido, de lo que es la piel, el ojo, o sea, es muy necesario. Por ejemplo, la gente que tiene mucho envejecimiento, pues normalmente es porque tiene mucha falta de vitamina A, porque por ejemplo se sabe que la vitamina A, incluso cutánea, o sea, incluso tomada o incluso aplicada cutánea, pues elimina arrugas, o sea que bastante interesante. Bueno, o sea, es importante sí, sí, entonces. sí. Luego, Aquí hay que hablar de belleza sí, también. sí, también hay que hablar de La belleza. vitamina A es muy importante también, efectivamente, la Luego, belleza. para personas que, por ejemplo, en general, cualquier persona que tiene problemas de reproducción, es decir, tanto hombre como mujer, se sabe que hay un déficit de vitamina A, porque es necesaria la vitamina A para poder producir esperma y producir esperma de calidad, para que además no haya degeneración testicular, para que el óvulo pueda crecer correctamente, para evitar abortos. Gente que tiene abortos de repetición muchas veces está causado por el déficit de esta vitamina, o gente que incluso a lo mejor no llega a término con su embarazo, también muchas veces porque esta vitamina A está faltando, ¿no? De hecho, además, ahora mismo hay como bastante miedo, sobre todo de un tipo de vitamina A, que es el retinola, que es la que estás diciendo que viene de las vísceras, bastante miedo de lo que es el uso durante el embarazo, entonces no se suele recomendar. Entonces hay muchas veces que hay ese déficit y que al final eso acaba implicando que hay un problema en el desarrollo del feto, porque también lo necesita para desarrollar todos sus órganos correctamente, desde el corazón, los pulmones, los ojos, y luego además que la placenta se pueda mantener y se pueda mantener de calidad. O sea que a nivel reproductivo nos está afectando, a nivel piel nos está afectando, a nivel ojo nos está afectando. Pero luego hay otra cosa muy importante y es el sistema inmune. También el sistema inmune. O sea, es decir, por ejemplo, es increíble como una dosis alta de vitamina A es capaz de inhibir el crecimiento de células tumorales. Y entonces, tanto en células tumorales de un cáncer de pulmón, de próstata, de piel, es decir, la mayoría de los cánceres se ha comprobado que con una vacuna de vitamina A podríamos inhibir cierta cantidad de células tumorales. O sea, que imagínate lo importante que es. Bueno, pues está claro que las vitaminas y sobre todo la vitamina A es importantísima en en nuestro día a día y a lo mejor, bueno, pues no somos conscientes de que bueno, necesitamos de esa vitamina, ¿no? Luego, fíjate, hay otra cosa muy importante y muy interesante porque también se le llama la vitamina A antiinfecciosa. Resulta que un niño, por ejemplo, que tiene, o en la zona donde hay mayor sarampión y no hay vacunas, una vacuna de vitamina A reduce en un 83% la capacidad, digamos, del organismo de contagiarse del sarampión, o incluso un 43% menos de probabilidad de morir causado por un sarampión. De hecho, no solo para el sarampión, sino que vale para cualquier enfermedad infecciosa como el SIDA, como la malaria, es decir, es bastante importante. Los niños, por ejemplo, que vienen prematuros,
con una vacuna, digamos, administrada 2 o 3 veces a la semana de vitamina A, pues les estás solucionando el problema de que no se contagien de lo que son enfermedades crónicas pulmonares, que normalmente un prematuro suele tener problemas pulmonares, no están sus pulmones totalmente desarrollados y suele tener pues eso, más infecciones, digamos, respiratorias. O sea que es bastante importante. Y luego la gente que fuma, pues normalmente también necesita una dosis alta de vitamina A. O sea que digamos que es un protector y es necesario para que nuestro sistema inmune funcione correctamente y para que nuestros órganos pues puedan funcionar correctamente, ¿no? Bueno, y de forma natural ahora hablaremos un poquito también de cómo podemos adquirir esa vitamina A, sobre todo de muchos de nuestros oyentes que ahora dirán, bueno, ¿y qué hago yo? O sea, es que me voy a tener que hinchar a suplementos de vitamina A, pero... Sí, porque pero lo del también, hígado de bacalao es que eso... ¡buah! claro, pero aparte de todo eso me imagino que habrán pues eso, de forma natural, formas de corregirlo. No sé si para todos los casos se podrá aplicar, ¿verdad? Pero ahora nos lo comentas. Hemos hablado, por ejemplo, del déficit, pero también del exceso. Sí, la verdad es que, como he dicho, también se puede acumular. Es decir, hay gente que de hecho lo ha acumulado y ha acumulado normalmente porque ha habido un exceso. Normalmente no es por la alimentación, normalmente es por el exceso, o sea, por el suplemento, ¿no? Si hay un suplemento, Sí, nos pues hemos pasado. sí, nos hemos pasado a suplementar y porque nos ha hecho una analítica o lo que sea y nos hemos pasado a suplementar. Si hay un exceso, normalmente el síntoma va a ser vómitos, agrandamiento del hígado, porque como hemos dicho, se va acumulando la vitamina A en el hígado, pues suele haber un agrandamiento del hígado, agrandamiento de huesos. Es cosa curiosa. Sí, empieza a degenerar, digamos, los huesos y hacer un crecimiento exagerado, ¿no? Vómitos, como he dicho, dolores de cabeza y problemas de piel. O sea, eso es la mayoría de los problemas. Pero vamos, que eso realmente es muy, muy difícil. O sea, ahora mismo hay muy pocos casos de ese exceso. O sea, normalmente es más bien déficit. ¿Vale? En la mayoría de casos sería es déficit. Más bien déficit, sí. Bueno, y ahora fuentes de alimentos, efectivamente, que nos puedan, pues nos puedan corregir, digamos, ese déficit de la vitamina, perdón. Sí, como hemos dicho, lo que es esa fuente, digamos, animal, que sería la fuente de retinol A, que es uno de los tipos de vitamina A, que es vitamina A real, es decir, esa vitamina que viene de animal y sobre todo de vísceras, sería la mayor fuente, que es esa que hemos estado diciendo, de lácteos, mantequilla, todo lo que son quesos, los 8 huevos o 100 gramos de yema, para obtener la cantidad que necesitamos al día, los 2 o 3 kilos de pescado al día, que eso no hay quien se lo coma. Que sería imposible, vamos. Pero bueno, 200 gramos de atún, lo que pasa es que está súper contaminado, también tendría esa cantidad, o 100 gramos de anguila, también tendría la cantidad de retinol A. También. ¿Vale? Pero luego está la otra fuente de vitamina A, que sería una fuente vegetal, que realmente no es una vitamina real, no es la vitamina A real, es una provitamina, ¿vale? Que es la que mayor, digamos, capacidad de conversión tiene a retinola, que es lo que necesita el organismo para poder funcionar correctamente, sería el betacaroteno, ¿vale? Que serían esas fuentes, digamos, vegetales. Y son todas esas plantas o frutas que son de color amarillo, naranja o verde. Pero especialmente para obtener realmente la cantidad que necesitamos al día, necesitamos entre 50 y 100 gramos de zanahoria, que es bastante posible, entre 50 y 100 gramos de col, de espinacas o de pimiento rojo. Esas fuentes son, digamos, las más directas de betacaroteno y en las que realmente se pueden comer en un día. O sea, comerse 100 gramos de pimiento o 100 gramos o una mezcla de una ensalada en la que lleve todo esto es bastante probable, ¿vale? Pues hay que tomar buena nota, efectivamente, de que esto sí que lo podemos... Está a nuestro alcance y es más probable. Es más probable y lo podemos tomar. Sí, porque luego hay otras fuentes, pero necesitas gran cantidad. Es decir, hay ciertos tipos de lechuga que también te van a dar esa cantidad de betacaroteno, pero necesitas tomarte 300 gramos de lechuga, que eso no se lo toma nadie, ¿no? Entonces, con más o menos hacerte esta ensalada en la que lleves pimiento rojo, que lleves esa col, que lleves esas espinacas, más o menos ahí conseguirías, si luego además después te comes algún mango y tal, pues sería más o menos la cantidad que necesitas de betacaroteno, ¿no? Pero recordemos que para que ese betacaroteno se convierta en retinol A, son 6 a 1, es decir, para obtener 1 miligramo de retinol A necesitamos 6 de betacaroteno, es decir que la dosis es importante. Es importante, sí. Sí, o sea, que quiero decir que la dosis es importante. Entonces, también es cierto que no se va a terminar, digamos, no va a ser fácil conseguir toda esa cantidad, a menos que te comas por lo menos 2 o 3 fuentes de ensalada al día. Bueno, pues... o la mezcla, como he dicho, entre ensalada, con esta ensalada, y además las frutas que vayas acompañando. Entonces, pues
así más o menos podemos ir. Pero al final, a la larga, yo veo que la mayoría de la gente tiene algo de déficit. Bueno, es importante. No sé si al final vamos a tener que tomar todos, pues eso, las pastillitas, ¿no? Aunque sean lo más naturales posibles, pero acabará este siglo, pues no sé, con un número importante. Decir, bueno, pues hace años, por ejemplo, no se tomaban este tipo de suplementos, o por lo menos si nos hacían falta no lo hacíamos, ¿no? Y ahora Sí. cada vez nos estamos dando cuenta que necesitamos, con toda la alimentación, suplementar siempre esa alimentación, ¿no? Es que ahí está, es que ha cambiado los sistemas de producción. Entonces la gente ahora mismo, antes vivía, hace 50 años, vivía de lo que es la subsistencia. Entonces se cultivaba su propia fruta y verdura o se lo cambiaba por el vecino, lo que le faltaba, y entonces prácticamente todo lo que consumía era de alimentos de muchísima calidad. Además, pues eso es libre de toxinas. Pero ahora mismo, con los sistemas de producción de cultivos extensivos, pues entre el sistema de producción en sí y luego el sistema de almacenamiento, lo que te llega pues es pues que te llega con bastante déficit. Es decir, a lo mejor hay más comida que antes porque puedes ir al supermercado y comprar toda la cantidad que quieras de comida, y además de comida incluso de otros sitios, pero es una comida que para mí pues está bastante falta de lo que es nutrientes en sí. Bioquímicamente ha perdido muchísimo. Bueno, pues el déficit de la vitamina A, que la tenemos todos o la mayoría, y a lo mejor no sabemos que la tenemos. ¿Qué debemos de hacer, Ángeles, para saber realmente si estamos faltos de esa vitamina? Ya nos has dicho que, en fin, pues hay miles de cosas que nos damos cuenta realmente de que a lo mejor es así, pero bueno, no sé, ¿hay alguna forma de poderlo saber Hombre, con una lógicamente te puedes analítica? hacer una analítica, ¿no? Pero luego hay obviamente todos esos síntomas que he estado diciendo. Piel reseca, problemas de visión, tengo dificultad para ver, o sea, esos son como los primeros síntomas de que hay algo que está fallando, ¿no? Luego me constipo muchísimo, tengo muchos problemas respiratorios, estoy siempre o con alergias o bien enseguida cojo una bronquitis o enseguida cojo cualquier infección. Es decir, son síntomas de que hay algo que está fallando, ¿no? Y que probablemente nos falte esto. Luego, observando tu alimentación, como digo, pues ya te vas a dar cuenta de que te falta o no, porque es que la conversión la puedes hacer fácil. O sea, haces el recuento de lo que te estás comiendo y ahí verás si es obvio o no que te está faltando esto, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es tomar esa conciencia de empezar tomando alimentos ecológicos para poder obtener esa cantidad que necesitamos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues si nos falta algo más, a pesar de la cantidad digamos, de alimentación ecológica que podamos estar tomando, pues hacerse ese suplemento porque será necesario. Bueno, pues hay que hacer esos suplementos sí o sí porque veo que no hay forma, A Ángeles. veces No te a veces es convenzo, ¿eh? complicado, No ¿no? te convenzo. Sí. Hombre, es que ya te digo, o sea, no veo, la mayoría de la gente no se hace todos los días por lo menos 2 fuentes de ensalada, no se la hace, es difícil. Y luego además la mayoría de la gente come poca fruta y además pues eso, que es fruta que a lo mejor está en una cámara mucho tiempo, entonces la mayoría de las veces yo tengo que recomendar que haya un suplemento. Lo que pasa que hay que hacer pues eso, un suplemento pues de acuerdo a la situación de la persona en ese momento, ¿no? No es lo mismo que esa persona, pues como lo que he dicho, que sea un niño, que sea una mujer embarazada, porque cada uno va a necesitar una dosis de vitamina A y hay que ver cuál. Muy bien. Pues como siempre, Ángeles, si te parece, recordamos ese correo electrónico, que es importante también Sí. por si tenemos alguna duda, si queremos saber un poquito más de información sobre lo que nos está comentando Ángeles en la jornada de hoy. Pues nos recuerdas, como siempre, Ángeles, el correo. Sí, info@saludecológica.org. Muy bien, pues bueno, pues ahí está ese correo electrónico. Y la semana que viene, pues aquí estaremos a la misma hora, como siempre, para informar a todos nuestros oyentes de todo lo que haya que comentar, que es mucho, sobre todo de las vitaminas, porque a mí Sí, me están sorprendiendo cada vez Sí, más. está sorprendiendo. Vamos a ir poquito a poco ahí desvelando cada una de ellas y tomando conciencia, no solo desde nuestra alimentación, por supuestísimo, porque la primera fuente tiene que ser siempre la alimentación, sino pues revisar si realmente necesitamos algo más, ¿no? Pero la primero es tomar conciencia de que a lo mejor la alimentación que estamos haciendo no es la más adecuada. Y luego, pues eso, si tenemos hijos, pues ver si realmente a nuestros hijos le estamos dando la dosis que necesitan. Muy bien, pues Ángeles, muchísimas gracias. La semana que viene aquí estaremos, como siempre, en Salud Ecológica, así que a la misma hora, y ya sabéis, os emplazamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Ángeles, y la semana que viene aquí estaremos, repito. Pues nada, chicos, pues nada, ya sabéis, hasta la semana que viene y nada, ser felices y a cuidarse. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego.